Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Lo primero, permitirme que en nombre del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos os dé las gracias por asistir a esta jornada y en particular dar las gracias a los representantes de la agencia que han hecho un esfuerzo y que agradecemos mucho que estén aquí. El subdirector, aunque sea profesional, pero es el director de la agencia, y a Juan Carlos Cortés, que también es amigo desde hace mucho tiempo. Esperábamos a Carmen, pero veo que no ha venido. Igual se incorpore luego después. Estamos en una jornada que es la de New Space y emprendimiento espacial en España. Es una jornada que hemos elaborado con mucho cariño porque sí entendemos que una de las cosas que el colegio tendría que estar haciendo, está haciendo, es apoyar a la gente joven, a los nuevos emprendedores en ese esfuerzo tan importante y tan difícil que es sacar adelante una idea brillante. En la reunión de hoy, en las charlas de hoy, vamos a tener ejemplos de esta actividad que se está desarrollando gracias a la primera parte del título, al New Space. El New Space, recuerdo a Juan Carlos alguna vez que decía aquello de esto del New Space, ¿qué es? No hace ya muchos años, pero que realmente hoy el New Space sí se puede entender como una forma de democratizar el espacio, por decirlo de alguna forma. Ya no hacen falta las grandes empresas, ya no hace falta los Airbuses, los Seneres o las empresas grandes para hacer cosas en el espacio, sino que lo que hace falta es imaginación, brillantez y audacia, yo diría, audacia, porque al final pequeñas ideas sirven para, a través de utilizar satélites menos costosos, con, digamos, un menor coste en general, permite al final poner en práctica estas ideas que son ideas brillantes y que, ya digo, merecen el apoyo que tienen. Yo creo que el tema del emprendimiento es uno de yo creo, de las buenas ideas que ha tenido la humanidad en los últimos años, porque sí es cierto que las grandes empresas sirven de mucho, pero suelen ahogar las ideas. Y es mucho mejor que una idea brillante se genere, crezca dentro de una empresa pequeña, de una empresa formada por gente con mucha iniciativa y muchas ganas de hacer las cosas, y que cuando ya está fructificado sea cuando se integre en alguna otra empresa de mayor tamaño. De esto nos van a contar los ponentes que tenemos hoy aquí, que van a estar presentados y coordinados por Sara Correlledo, que es Sara Correlledo es vocal del Colegio de Ingenieros Aeronáuticos, es emprendedora porque es cofundadora de INA Space y sabe todo lo que es ir por las rondas de financiación y pelearse porque una idea salga adelante. Lo cual de verdad que en muchos casos, y otro de los ejemplos que yo creo que tenemos todos estos días en la cabeza, son la gente de PLD que con un esfuerzo increíble han sido capaces de hacer un lanzamiento exitoso, pero como me decía hace un momentito, todavía falta lo más importante, y eso es lo que hay que hacer por parte de la sociedad en general y del Estado en particular, de apoyar a estos emprendedores para que al final tengan éxito. Le voy a dar el paso a Sara, que es, ya digo, la que va a coordinar la mesa y la que nos va a presentar a los distintos ponentes. Sin más, muchas gracias, Sara, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por asistir. Vamos a ver si conectamos con uno de los ponentes que le van a poner ahora en pantalla. Son cinco maravillosos ponentes a los cuales presentaré ahora en breves. También me ha pedido Raúl Verdú, que es el que se va a conectar online, sus disculpas, que no ha podido por un motivo personal venir en persona, pero le vamos a tener en pantalla ahora muy breves. Ahí está. Muy buenas tardes, Raúl. Hola. Ahí les tenemos a todos. Pues
como bien decía José Manuel, yo creo que estamos en un momento histórico, estamos en un momento en el que el sector espacial está viviendo un completo boom, ¿no? O sea, yo creo que todos estamos de acuerdo y por eso quizás es tan bonito hacer esta mesa hoy con personas pues, que han emprendido, que con sus ideas desde el principio y que cada uno de vosotros además estáis en distintas fases de ese emprendimiento y quizás por eso tan interesante escucharos a todos a la vez. Antes de daros paso y pasar a presentaros, me gustaría simplemente dar algunos datos de cómo ha sido el 2023 ahora que lo hemos cerrado en el sector espacial, ¿no? Para ponernos un poquito en contexto. Pues justo el año pasado, más de 2.917 satélites puestos en órbita, más de 250 constelaciones anunciadas para la próxima década. Europa por primera vez sobrepasó la inversión en espacio en Estados Unidos en el primer cuarter de 2023. Las primeras regulaciones en el sector espacial también han llegado en el 2023, con la FCC sacando la primera regla de comisionado. Se ha lanzado Starship, que es el lanzador más potente del mundo jamás construido. Y todo esto nos hace una idea, ¿no?, de realmente el momento que estamos viviendo, pero también desde el punto de vista económico pues ha sido un año muy complicado. De hecho, el Space Capital decía, por ejemplo, que en 2023 ha sido un año que ha puesto a prueba la resiliencia de las startups en espacio. Ya nos contarán un poquito más los emprendedores cómo lo han llevado. Porque, ha habido colapso del Silicon Valley Bank, como ya sabéis, el efecto que ha tenido en las startups de espacio, sobre todo en Estados Unidos, lo que llaman los IPOs, ¿no?, la oferta pública totalmente congelada, despidos masivos, bajadas de valoraciones en las rondas de inversión. Entonces, esto, un poco esta asimetría, pues vamos a ver cómo la están viviendo nuestros emprendedores. Y no hace falta irnos a Estados Unidos. En España tenemos grandísimos casos de emprendimiento, de éxito, y hoy tenemos pues esta oportunidad de charlar pues, con los siguientes ponentes a los cuales voy a pasar a presentar. Y antes de nada agradeceros personalmente de verdad que estéis aquí, que además sé que algunos venís de fuera de Madrid y que ha sido todo un esfuerzo venir, así que muchísimas gracias de verdad por estar aquí hoy conmigo. Vamos a empezar presentando al que tenemos en pantalla, a Raúl Verdú, que espero que ahí está, que nos escucha. Raúl Verdú, él tiene estudios de Ingeniería Industrial, es actualmente CBDO y cofundador de PLD Space, que es la empresa española que ha lanzado el primer cohete privado de Europa y es el responsable de estrategia, desarrollo de negocio y +D industrial y también así como de captación y de inversión pública y privada. Raúl, muchísimas gracias por conectarte, por estar aquí online. 2023 además ha sido un año histórico para PLD Space, que ahora nos contarás tú un poco mejor. Lo primero también darte la enhorabuena y la pregunta que te hago a ti es un poco cómo se llega, ¿no?, desde esa idea de diseñar una maqueta de un cohete en un garaje a ser la primera empresa española en lanzar un cohete al espacio, ¿no? Wow. Bueno, ante todo, muchas gracias y disculpar por no poder estar ahí. Ha sido un asunto totalmente médico. Como estoy entre amigos, me ha dado se me ha pinzado el nervio de la ciática y estoy aquí sentado en mi silla y no me puedo mover. No he podido subirme al AVE esta mañana de risa, Os autorizo a que os riáis de mí, que esto no tiene sentido, pero bueno, a veces pasan estas cosas. Efectivamente, Sara, yo creo que el 2023 ha sido un año histórico para PLD Space, yo creo que para todo el ecosistema europeo del sector espacial, ¿no? Hablaba con mis competidores después del lanzamiento y decíamos que el lanzamiento de Miura 1 es solo un ejemplo, ¿no?, de que los newcomers podemos entregar el mismo nivel, digamos, de delivery que las compañías que respetamos muchísimo y de las que aprendemos cada día, pues llevan décadas, ¿no?, trabajando en esta industria. Yo creo que los newcomers podemos entregar el mismo nivel de excelencia, de product assurance, ¿no?, de calidad, de atender lo que el cliente quiere. Y me has preguntado cómo se hace, ¿no? Te diría que no tenemos ni idea, ¿no? Yo creo que con muchísimo trabajo nosotros hemos sido, ¿no? Antes lo ha comentado el compañero en la presentación del panel, pues, ¿no?, ese punto de casi de testarudez, ¿no? De no aceptar que no se podía. PLD Space nace cuando no existía el ecosistema emprendedor en el sector espacial en nuestro país, ¿no? Y yo creo que hemos sido, ¿no?, con algunos otros colegas que veo ahí sentados en la mesa, ¿no?, que ya somos casi amigos, hemos sido un poco rompehielos, ¿no? Y que hoy el ecosistema, ¿no?, pues de PLD Space sea tan o sea, de emprendedor del sector nacional sea tan prometedor es gracias al sacrificio personal de los emprendedores y de sus equipos, sus accionistas, sus proveedores, y que tenemos una oportunidad, ¿no?, encima de la mesa que es real
que es muy grande y que yo creo que tenemos que aprovechar, ¿no? Para seguir haciendo grande el sector espacial en España. Bien, Raúl, pues muchísimas gracias. Ahora charlaremos un poco más contigo. Voy a pasar a seguir presentando a la mesa. Tenemos con nosotros a Janina Jalak. Janina posee un máster en Ingeniería Aeronáutica y un máster en Ingeniería Aeroespacial especializada en Estructural y Térmico de Cal Poly, que es la universidad mundialmente conocida como el hogar de los CubeSats. Janina también ha adquirido un certificado de la Universidad Internacional del Espacio después de realizar programa de estudios espaciales enfocados en gestión y negocios espaciales. Actualmente Janina está terminando su doctorado en Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de Vigo y es la CEO y cofundadora de Works Space. Works Space, que es una empresa española fundada en 2020, corrígeme si me equivoco, con sede en Galicia, que actualmente está desarrollando un vehículo de transferencia orbital y además provee mecanismos de separación para satélites y servicios de lanzamiento dedicados para pequeños satélites desde LEO. Bueno, Janina, bienvenida. Muchas gracias, Sara, por y la pregunta que invitación. te quiero hacer a ti es, realmente además no la conozco y tengo muchísima curiosidad, ¿cuál es la historia detrás de UARCS, ¿no? O sea, ¿cómo nace esa idea y en qué momento decides emprender y montar UARCS Space? Bueno, la historia de WARCS viene desde hace mucho tiempo, pero lo voy a resumir a los últimos años. En 2016, cuando yo terminé mi segunda maestría en ingeniería, estaba en Cal Poly y bueno, ahí todos los años se arma un workshop donde van muchísimas personas, empresas, universidades y empresas muy grandes de Estados Unidos. Ahí fue donde conocí a Miguel Ángel y a Vicente en el 2015, que era la primera vez que ellos visitaban la feria, el workshop. Y bueno, el recoger información, requisitos de distintos actores de los CubeSats nos dio como las herramientas para decir, bueno, aquí hay un nicho, esto hay que explorarlo. Y bueno, también tenemos un advisor muy importante que es Jordi Puzzuari, el co-creador de los CubeSats, que fue director de mi tesis y de la tesis de Andrés, que es el otro cofundador de WARCS. Y nos guió mucho desde el principio para montar esto, pero bueno, no fue hasta el 2020 que se creó la empresa. También cosas personales, Estados Unidos no era por ahí el país indicado para nosotros en ese momento para emprender. Y bueno, y a través del doctorado llegamos a España y bueno, no nos vamos ahora. Qué bueno, o sea, también qué importante tener ese mentor, ¿no? Mentores, sí, mentores en los primeros años. Bueno, bienvenida, Janina, muchísimas gracias. Vamos a continuar. Tengo aquí a mi lado, es un placer tener a Vicente Díaz. Vicente es doctor en físicas por la Universidad Politécnica de Madrid en el 2002, en el programa de doctorado en energía solar fotovoltaica, experto en diseño y fabricación de células solares y silicio para aplicaciones espaciales y terrestres. Actualmente, desde 2013, es el Managing Director y cofundador de DHV Technology. Tiene tras más de 22 años de trayectoria profesional en Indra, 11 años de mantenimiento automático de aviónica civil y militar del A320, el Eurofighter, el F-18 Super Puma, Cougar, entre otros. También Isofotón, que fueron 12 años desde el departamento de I+D desarrollando una spin-off interna para llevar al mercado la concentración fotovoltaica. Y 2 generaciones de producto desarrollados y director general de dicha spin-off. Y en DHV pues es el co-CEO y desarrollador de negocio desde el principio, participando activamente en el crecimiento de la compañía, que son 170 personas actualmente. O sea que, digamos, en vuestro caso, digamos que tanto tú, Vicente, como Miguel Ángel, montáis DHV Technology después de una amplia trayectoria profesional, ¿no? ¿En qué momento, por qué disteis este paso y cómo nace DHV Technology? Bueno, pues buenas tardes, Sara. Muchas gracias por la invitación. Sí, yo creo que aquí de estos ponentes soy el más viejecillo, ¿no? Bueno, nuestra historia es un poco distinta, efectivamente. No somos solamente Miguel Ángel y yo los fundadores, está también, y bueno, como sabéis, los que nos conocéis un poco más, pues una extraña fórmula de Viceos, ¿no? Que bueno, va funcionando bastante bien. Somos 3 fundadores, el tercero, algunos le conocéis, sobre todo los que vais más a Málaga, al SSIF. También ingenieros, nos conocimos los 3 en Isofotón en distintos momentos y trabajamos juntos unos años. Y al acabar, bueno, la motivación básicamente era seguir haciendo tecnología. Es decir, nosotros
bueno, Miguel Ángel también es doctor en física, yo en la parte del R5, él en silicio, y no queríamos abandonar el asunto este de la tecnología fotovoltaica. Y bueno, pues yo creo que uno de los puntos más singulares es que DHV es una empresa cuyo origen es fotovoltaico, aunque ahora haya mucho más ingenieros mecánicos, aeroespaciales y eléctricos, los fundadores somos fotovoltaicos, aunque rápidamente hubo que dar paso a otro tipo de perfiles, ¿no? Básicamente la idea era esta, creo que también preguntabas o nos había sugerido por qué en Málaga. Bueno, básicamente muy sencillo, porque es donde vivíamos y donde era mucho más efectivo en coste, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y bueno, pues básicamente la idea surge bueno, la tecnología de concentración fotovoltaica utiliza exactamente las mismas células que espacio, solo que en tamaños distintos y con algunos diseños distintos, algunas variedades, y era, bueno, relativamente directo, o por lo menos no demasiado indirecto, mejor dicho, explorar, o sea, sabemos hacer paneles solares para unas condiciones de trabajo distintas, aguantar 30 años en tierra, entregando el 88% de la potencia, al final cumpliendo un nuevo estándar. Básicamente era ese modelo, pero llevado despacio, con los estándares de espacio, con los materiales de espacio. Y bueno, afortunadamente no había ninguna empresa en España, con lo cual dar a conocer el proyecto en España era algo bueno, realmente más interesante, porque era como muy complementario, aunque el mercado rápidamente se desarrolló fuera de España y es donde sigue siendo, ¿no? Entonces, bueno, fue una aventura, pues hombre, muy curiosa, muy interesante, de mucho percutir, como imagino que nos vas a preguntar ahora. Y bueno, y el origen básicamente es ese, básicamente, digamos, quedarse en la parte de tecnología, y una vez que, bueno, imagino, doy por hecho, pero quizás no tenía que haberlo dicho, la tecnología fotovoltaica terrestre en toda Europa desapareció, con lo cual la disyuntiva era busquemos trabajo en otro sitio o desarrollemos algo propio, y ese fue el matiz. Es realmente inspirador, ¿no? Y que quizás está muy alineado con lo que comentaba José Manuel en esa intervención, de no, si realmente quieres hacer I+D, quieres desarrollar tecnología, quizás una de las mejores formas es haciéndolo tú mismo, ¿no? Y emprendiendo y montando tu propio proyecto. Bueno, vamos a continuar con el otro Vicente González. Vicente González es ingeniero aeroespacial por la Politécnica de Madrid. Tiene también un máster en Ingeniería Espacial por la UC3M. Desde 2020 es el CTO y cofundador de Fossa Systems y tiene un MBA en Empresas Tecnológicas por la UNIR y es miembro de mérito del Observatorio Industrial 4.0. Fossa Systems, que es una empresa madrileña que ofrece soluciones globales de IoT para monitorización de activos con satélites que caben en la palma de una mano, que digo, pero ya casi no tanto, porque estáis yendo a satélites más grandes. Y tienen un récord muy bonito, ¿no? Que es que a día de hoy poseen el récord de ser la empresa española que ha puesto la constelación de satélites más grande, ¿no? Y que ha lanzado más satélites. Fíjate, una empresa tan pequeña como la suya. Así que, y además en vuestro caso, digamos que hemos partido de la experiencia de Vicente de salir de industria, ¿no? Y montar la empresa, en el vuestro que tu cofundador salió del instituto directamente, Julián, que te mandamos un abrazo desde aquí, ¿no? ¿Cómo es eso? Y nos puedes un poquito contar más acerca del origen de Fossa Systems. Hombre, Fossa empieza en 2018 y 2019 como una organización sin ánimo de lucro con ese objetivo romántico y utópico de democratizar el acceso al espacio, tecnologías de comunicaciones y demás, y acercarlo a todo el mundo. Era una organización estudiantil. En 2019 conoce a Enrique González Laguna, que entiendo que mucha gente que está aquí le conocerá de sus vidas anteriores, y en ese momento Enrique estaba en Everis, Aeroespacial y Defensa. Con lo cual consigue convencer a Ángel Sánchez de que se promocione el proyecto a nivel interno y se patrocine el lanzamiento del Fosasat 1, que ese sí que cabía en la palma de una mano, era un satélite de 5 centímetros de lado. En diciembre de 2019 se pone en órbita, genera un boom mediático tremendo. Yo en ese momento estaba en Everis y fue ahí donde le conocí. Y en julio, prácticamente después del confinamiento, me llamó porque ya había atracción comercial, había clientes interesados en comprar la tecnología. De hecho, en agosto a septiembre de 2020 empezaron las conversaciones con UARX y decidimos apostar todo y montar la empresa. En ese momento éramos 2 personas, hoy somos 24, tenemos una sede en Portugal, que en 2 semanas así tendrá ya 2 empleados, y la idea será cerrar el año con 35, lejos todavía de los 170 de mi tocayo, pero llegará. Enhorabuena, porque la verdad que es un proyectazo y lleváis una trayectoria realmente de admirar. Y bueno, ya para terminar, va de presentar a la mesa. Tenemos aquí a Daniel Pérez. Daniel es ingeniero aeronáutico por la UPM también, doctor en física de plasmas y fusión nuclear por la UC3M. En su tesis doctoral desarrolló códigos de simulación avanzados de motores de efecto Hall. Ha trabajado en empresas de referencia como son Airbus, Rolls-Royce y JPL.
Es coorganizador del hackathon de NASA Space Apps anual en Madrid y hoy, desde 2019, CEO y cofundador de Yenai Space. Yenai, que es una empresa madrileña dedicada a soluciones de movilidad espacial, que está desarrollando el primer propulsor eléctrico español, denominado Athena, que tuvo un primer vuelo experimental en 2022. Bueno, me han contado que la idea de Yenai surge también en la universidad. Esta historia no me la conozco nada. Pero en este caso, mientras realizabas la tesis doctoral. Bueno, ¿nos puedes contar un poquito más acerca de los orígenes de Yenai? Bueno, tú los conoces bien, obviamente, pero para los que a lo mejor no los conozcáis del todo, pues bueno, obviamente Sara es la cofundadora y CEO de Yenai. Tenemos también a Mick Binen, que está ahí detrás, es nuestro CTO. Y nosotros nos conocimos, bueno, lo primero de todo, gracias a todos por la invitación y por estar aquí, que siempre es un placer. Y bueno, pues nos conocimos haciendo nuestras tesis doctorales en diferentes ámbitos, diferentes tecnologías de propulsión eléctrica. Y bueno, pues en 2017 participamos en un concurso de ideas, aunque llevaba asociado un paper y bueno, el paper tenía que estar escrito con un cierto rigor científico, de usos novedosos de propulsión eléctrica para el futuro, ¿no? El futuro de la propulsión eléctrica. Y bueno, planteamos una optimización, digamos, de un despliegue de una constelación de GPS lunar, bueno, en aquel caso LPS, Lunar Positioning System, utilizando sistemas de propulsión eléctricos, ¿no? Que estaban hechos ad hoc para ese caso, ¿no? Entonces ahí nos dimos cuenta que era muy interesante, y de hecho esto es algo que se ha hablado siempre en el ámbito de la propulsión eléctrica, el combinar el análisis de trayectorias o el análisis de la dinámica del vuelo con la propia optimización, el propio diseño del sistema de propulsión. Esto, por supuesto, es algo que no se hace, era como una idea así que era como el santo grial, ¿no? de la propulsión eléctrica. No se hace porque simplemente las tecnologías de propulsión eléctrica tradicionales pues son muy difíciles de optimizar o de adaptar para diferentes misiones, ¿no? Y requieren, pues, a lo mejor desarrollos novedosos para poder hacer eso. Entonces, bueno, pues ahí nos conocimos, trabajamos juntos por primera vez, trabajamos juntos yo creo que bastante bien y ya empezó a surgir un poco la idea de esa combinación de optimización de dinámica orbital, dinámica de vuelo con los propulsores. Y bueno, pues en 2018 yo acabé la tesis doctoral, un poco antes que mis socios, y pues un poco parecido a quizás a algunos de mis compañeros. No había una empresa de propulsión eléctrica en España. En aquel momento solo había una empresa de micropropulsión eléctrica en Europa, que era Impulsion, que estaba en Austria. Y bueno, pues quizás un poco ingenuamente dijimos, esto lo podemos hacer nosotros en un par de años y llegar a mercado. Obviamente, ¿no? Quizás con la ingenuidad de no estar recién salidos de la universidad, pero con ese envalentonamiento, ¿no? Quizás que tenemos los emprendedores, ¿no? Y bueno, pues nos liamos un poco la manta a la cabeza y nada, pues han pasado 4 años, ahora tenemos un producto en el mercado, un producto de software y esperamos que este año poder ya por fin lanzar comercialmente nuestro sistema de propulsión Athena, que igual que antes ha dicho Raúl, si el Miura 1 ha sido el primer cohete español, el nuestro ha sido el primer sistema de propulsión español en llegar a órbita, así que estamos muy orgullosos de eso. Desde luego que sí, Daniel. Bueno, muchísimas gracias. Y si a mí me queda un poco claro algo de esta intervención que hemos tenido todos, y creo que todos también es para la audiencia, es que no hay un momento exacto bueno para emprender, ¿no? O sea, se puede emprender desde el instituto, se puede emprender desde la universidad, se puede emprender desde la tesis doctoral y se puede emprender con una carrera ya en la industria, digamos, de muchos años. Entonces, esto quizás me quedo con ese titular y bueno, ya vamos a pasar a la segunda fase de la mesa, que son preguntas generales. Como ya sabéis aquí la dinámica, yo os las voy a plantear y el que quiera pues que se lance a responderlas. Todos estamos muy orgullosos de haber montado empresas en España, ¿no? Yo creo que es algo de lo que nos orgullecemos todos y que de hecho todos lo hemos comentado. Pero el otro día yo cuando estaba hablando con un inversor me decía, vosotros tenéis un problema de código postal, ¿no? Claro. Y esto, o sea, como emprendedores de empresas de espacio en España, ¿creéis que España no es un país favorable para emprender en espacio? Y sobre todo, ¿qué haría falta para que no se perciba a España como un país muy limitado para emprender en el sector espacial? A ver quién quiere responder. Bueno, si quieres rompo yo un poco el hielo. Bueno, yo creo que España, más que como país, vamos, un poco lo que yo he visto, no en la etapa de DHV, sino también anterior, no somos atractivos como país, sobre todo para el elevadísimo potencial universitario que hay. Lo cual hace, como bien sabéis todos los que estáis aquí, que Alemania, Francia, Inglaterra y países del norte de Europa pues sean unos buenos destinos para mucho talento
que luego no siempre es fácil traerlo de vuelta, ¿no? O sea, yo creo que el principal inconveniente que yo veo no es tanto de código postal como de modelo. Bueno, yo veo, mis socios coinciden y mucha más gente, ¿no? El problema de modelo oiga, pues hay mucho talento, gente muy buena. Nosotros pues intentamos recuperar a alguna persona, es algo también difícil. Obviamente, pues como podéis imaginar, cualquier persona que tiene ya una carrera establecida en un país centroeuropeo pues tiene unas condiciones que ciertamente son difíciles de igualar en España. Pero para nosotros el asunto es muy estructural y debe partir de los propios institutos o de los propios colegios cuando la gente tiene 13, 14. O sea, hay que motivar a realmente pues, a inventar, ¿no? Luego pues habrá una tasa de éxito, una tasa de error, la que sea, pero mucha gente termina su carrera universitaria pensando qué empresa me va a contratar. Es razonable que todo el mundo tenga vértigo con 20 y pocos años, es razonable, hay algunos que tienen menos. Y hay otros que llegan a esa conclusión después de una experiencia profesional, pues estoy pensando en los fundadores de Artec, que conoceréis porque son aeronáuticos y están en Málaga. Bueno, empezaron en Málaga, después de un periplo profesional rápidamente acaban. O sea, al final hay mucho talento creativo y yo creo que como país nos cuesta mucho canalizarlo. O sea, yo no veo tanto el problema del código postal como el problema de modelo de país. Y yo sinceramente opino que los países de nuestro entorno se benefician de ellos y tal, y bueno, pues en eso pues soy primer perjudicado porque realmente intentamos siempre el talento más interesante, no el más interesante, pero el que tiene una experiencia en compañía del sector, pues esto. Y luego el sector espacio en España, pues hombre, yo creo que eso, huelga decirlo, se conoce, tiene una determinada fisionomía y bueno, pues esa es otra historia, ¿no? De cómo está configurado y es verdad que también en cierto modo es destino para muchos recién titulados, ¿no? Egresados, con lo cual hay un poco de todo, pero sí que realmente hay un divorcio muy grande entre el talento, que creo que es muy bueno y lo dicen los países en nuestro entorno, a realmente las capacidades o el ánimo de pasarlo mal un tiempo indefinido, puede ser menos o más. Y bueno, vosotros estáis también que no os voy a contar nada que no estéis o hayáis sufrido, ¿no? Como nosotros. Entonces, básicamente es esto, es como yo lo veo, ¿no? Más que de código postal. ¿Alguna otra opinión? Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que el problema es cultural. Al final de España, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Vicente. España es un país con un talento inmenso y los números están ahí, pero por algún motivo que yo desconozco, quizás es por mi juventud, no sé por qué no se ha apostado fuerte o al mismo nivel que los países de alrededor. Yo creo que tiene que ver más con lo que se ha priorizado, ¿no? Al final, efectivamente, somos un país que se mueve mucho con la industria, con el turismo, la hostelería, pero si vas a los datos del PIB, el tejido empresarial que hay es brutal. Lo que tienes que hacer es hacer España un país atractivo para que no solo para que se emprenda aquí, sino para que a medio y largo plazo se retenga. Tú no puedes competir con las condiciones que puedes tener levantando dinero en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, y eso al final pasa la factura. Porque tú tienes, o sea, si tú quieres pelear con los Airbus, los Sener, todos los gigantes de turno para mantener el talento, necesitas capital. Y ese capital lo tienes que levantar. Si te vas fuera, normalmente te van a exigir que lleves tus operaciones fuera o la tecnología fuera para que puedan tener el control. Si lo quieres mantener dentro, entonces tu ventana de oportunidad se va a empequeñecer mucho. Con lo cual tienes que, además de ser valiente y osado y emprender, de ser un poquito mago con las cuentas y optimizar los recursos que tienes para tratar de exprimir el máximo potencial. Y eso en ocasiones puede llevar a que no seas del todo competitivo frente a otros. Porque tu target de contratación puede estar en esos juniors recién salidos cuando muchas veces lo que necesitas es un tipo con 15, 20 años de experiencia que te monte todo y a partir de ahí ya lo nutres con talento joven que vas formándolo. Si no, es muy difícil. O sea, eso, industria espacial. Es que estamos haciendo satélites o partes de satélites. No estás haciendo, sin faltar al respeto a nada, un software que escale, que sea un algoritmo, que todo el mundo puede pensar un algoritmo. Necesitas talento. Y para eso tienes que poder disponer de capital para adquirirlo. Yo coincido contigo en el tema cultural. O sea, creo que el tema cultural además es sistemático, ¿no? O sea, no es un tema cultural únicamente que afecta al talento o a las instituciones o a los inversores. O sea, es un poco como sistemático, ¿no? O sea, sorprende, ¿no? A veces yo creo que cuando, en este caso, tú estabas hablando con un inversor, ¿no? Que te dijo el tema del código postal, ¿no? A veces sorprende que, o sea, sí hay inversiones multimillonarias en España en startups. Es que, o sea,
Quiere decir que parece que en España es como que no se emprende, ¿no? Claro que se emprende mucho y se emprende hay grandes empresas que reciben decenas, cientos de millones, ¿no? Para montar startups y ahí están, ¿no? El problema es, vamos, y esa es nuestra experiencia y yo creo que probablemente es la experiencia de muchos de aquí, si partes de una necesidad de capital, ir a hablar con los fondos españoles es arduo, o sea, es arduo, porque creo que siempre hay un poco la duda de, bueno, ¿qué pinta España en el sector espacial? Que luego es desconocimiento principalmente, ¿no? Pero es muy arduo y al final luego pues tienes que competir con empresas que reciben cientos de millones de euros, ¿no? O decenas de millones de euros para montar softwares, como tú dices, que nosotros también hacemos software, que no hay nada en contra del software, ¿no? Pero que a veces dices como lo que nosotros hacemos con recursos muy limitados, ¿no? Temas de hardware y demás, o por ejemplo, mira, Raúl, ¿no? ¿Y Aisar cuánto ha levantado, Raúl? 360 millones. Sí, sí. De hecho, así, Dani, no te quería interrumpir. No, sí, tú sabes más de esto que yo, seguro. No, que va. No, estamos en la pelea. Lo que pasa es que nuestras needs pues son una locura porque hay que hacer un lanzador. O sea, yo creo que estamos de acuerdo del lugar que tiene España en el mundo, es el que es. Y yo creo que tenemos, digamos, amenazas por estar en España y creo que también tenemos oportunidades que a veces no las hemos sabido nosotros los primeros aprovechar debidamente. El panorama, vale, o sea, y yo creo que Dani ha dado también en una clave, ¿no? Que comparto, y es España tiene el rol que tiene en el mundo en el sector espacial, pero es que el ecosistema emprendedor de espacio tiene el hueco que tiene en España, ¿no? Todos conocemos los unicornios españoles, que son 2 o 3 que vienen de lo que sí que se conoce, ¿no? Como una startup y demás. Los que me conocéis sabéis que yo digo que en el sector espacial no hay startups, es decir, no hay startups en el sentido ecosistema startupero, de convencer a un VC y respetando mucho ese negocio que desconozco profundamente. Yo creo que las dinámicas del sector espacial son mucho más industriales y que las herramientas que tenemos que conseguir son otras, ¿no? Yo sí que opino, o bueno, más que opino, nuestra experiencia, ¿no? Que la muestra es uno, o sea que no puedo sacar ninguna conclusión, pero nosotros hemos hecho roadshow en prácticamente todas las geografías, tanto en Asia Pacífico como en Estados Unidos, como en Middle East, y cuesta un montón levantar pasta ahí también, ¿no? O sea, no es como que allí empiezan a regalar dinero y que ¿no? Yo siempre digo, a ISAR no le han regalado, algo habrán hecho mejor que PLD para tener más dinero que PLD, ¿no? Nos gusta, o al menos en nuestra casa, como hacernos responsables a nosotros, ¿no? De los objetivos que no cumplimos, sin quitar esa parte que por supuesto que nos encantaría que el ecosistema pues fuese mucho mejor y que todos estemos dotados de los fondos que necesitamos para llegar a mercado, ¿no? Entonces veo una moneda, ¿no? En el ecosistema, digamos, en el ecosistema español del sector espacial, pues que tiene una doble cara, ¿no? Yo creo que tenemos muchas oportunidades por estar en España, ¿no? Yo creo que Málaga es un sitio genial, Elche es casi mejor, perdón, Vicente, Teruel es la bomba, o sea, nosotros decimos que somos una empresa de provincias y que desde las provincias hemos hecho lo que hemos hecho hasta ahora. Y no creo que habiéndolo hecho en otro sitio lo hubiésemos hecho mejor o más rápido. Y en tema de financiación, y esto lo hemos hablado muchas veces, creo que hay muchas cosas que pueden hacer los stakeholders fuera de los newcomers en el sector espacial. Creo que hay muchas cosas que pueden hacer y creo que los newcomers también tenemos muchas cosas que hacer y que coordinarnos, ¿no? con los stakeholders tipo administraciones, VCs y demás, porque por ejemplo el mundo del VC en España es muy pequeño y no tienen experiencia. De hecho, una de las cosas que estamos intentando promover desde el equipo de fundraising en PLD Space es montar fondos específicos del sector espacial y coger a las gestoras y decirles, oye, que si vas al FEI te dan 100 millones de euros, porque al final, y hablando de ISAR, ¿no? O de mis colegas alemanes, ellos lo que han convencido es a las gestoras a que vayan a pillar fondos de la Unión Europea para montar fondos efectivos del sector aerospace. Claro, eso se lo dices a una gestora en España y dice, pero si no hay ecosistema, ¿no? Y entonces yo veo mi grupo de WhatsApp donde estamos todos nosotros y digo, pero narices, ¿cómo que no hay ecosistema? Pues si montas un fondo de 500 millones, que es relativamente sencillo, tienes para poner pasta en proyectos que son muy rentables, ¿no? Más allá de
la tecnología, ¿no? Entonces yo creo que ahí, ¿no? Y un poco empujar a que haya fondos especialistas de eso, porque si no, acabamos siendo financiados, pues eso, o con fondos extranjeros, o con corporates, o con family offices, que es como en PLD Space lo hemos hecho, y por supuesto con la ayuda de la administración, CDTI, agencia. Eso es, Raúl. Yo creo que además, ahora que ha salido, ¿no? Obviamente iba a salir este tema, el tema de la financiación, pero el New Space, se habla que el New Space es una era del espacio comercial, ¿no? Pero en cambio, es verdad que seguimos reclamando muy fuerte apoyo de las instituciones públicas. Y os lanzo una pregunta, y también desde vuestra experiencia en vuestras respectivas empresas. ¿Es imprescindible el apoyo del sector público para emprender en espacio en España? ¿Y es necesaria la inversión privada? ¿Qué pensáis? A ver, yo no contesté antes, pero para mí este es el mejor país que existe para emprender, y yo viniendo de afuera por ahí tengo, no sé, otra visión, ¿no? Por ahí aquí se compara mucho con, no sé, Francia, Alemania, los grandes, o donde se invierte mucho, pero la realidad es que aquí en este país hay todo. O sea, hay calidad de vida, hay talento, hay gente que tiene mucho drive. No sé, yo estoy feliz emprendiendo aquí. Eso por un lado. Y con respecto a la parte pública, sí, yo creo que sí. También depende, bueno, la estrategia de cada empresa. Nosotros, por ejemplo, no tenemos inversores privados, y en junio del 2025 lanzamos el primer OTV español. Nuestra estrategia fue otra, y a nosotros sí que nos ayudó mucho, por ejemplo, la Junta de Galicia y Zona Franca Vigo, que son públicos, son fondos públicos. Y creo que una vez que hay fondos públicos ayudándote, por ahí es más fácil atraer fondos privados, por lo menos en mi experiencia aquí. Vicente, ¿vosotros también sois una empresa, si no me equivoco, que tampoco tenéis inversores privados? No, efectivamente no tenemos. Nosotros somos, permanecemos los tres con una mayoría, un 98%, el 98 y algo, el resto es Family and Friends. Y nunca fuimos. Para nosotros pensamos que la inversión privada es muy necesaria, es imprescindible. En este caso, por la que hemos podido ir aportando los tres socios. Y la inversión o la financiación pública depende del modelo, ¿no? Como ha dicho Janina. En nuestro caso, tiramos de un CDT Neotec, de algún PID, luego más tarde del GSTP de ESA y tal. Con todo un poco el ecosistema lo competitivo que es. Y al principio lo que mejor nos funcionó, que son préstamos reembolsables, eran los retos colaboración. En el momento en el que el Mineco, del año 2013-2014, tenía estas líneas abiertas, nos vino muy bien, y afortunadamente, como empezamos a conseguir operaciones comerciales razonablemente rápido, fue una mezcla de los 2-3 primeros años. La supervivencia de la empresa fue, por un lado, la financiación pública, que luego había que devolver, que siempre ahora estamos ya bajando la campana de Gauss de devolución anual, y realmente las operaciones comerciales. Pero como dice Janina, cada empresa tiene su sistema y sus necesidades de financiación. No podemos comparar lo que necesita o ha necesitado y seguirá necesitando Raúl y sus socios a lo que puede necesitar DHV. Ahora quizás ya necesitamos algo más, ¿no? O realmente una ambición como la vuestra en Yenai. O sea, que cada empresa tiene que establecer su modelo. Lo importante es que el ecosistema público ofrezca posibilidades que tienen que ser variopintas y tienen que ser adaptables a las necesidades de cada uno, y que además sean innovadores en eso. Es decir, que yo creo que ahí más o menos sí que existe. Probablemente hay que emplear un tiempo excesivo, al principio hay que emplearlo, efectivamente, en conocer las líneas nacionales, las líneas regionales, ¿no? Yo creo que la Junta lo hace mucho mejor que la Junta. Espero que nadie, que se me escuche alguien de la Junta, son enfoques distintos, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso hemos podido establecer comparación por nuestra cercanía también a WARCS, y hemos visto un poco cómo son las cosas. Y pues ni bueno ni malo, cada uno tiene que adaptarse, ¿no? O sea, que aquí tenemos, digamos, distintos casos, ¿no? O sea, empresas que sí que necesitan esa inyección de capital privado, pero otros, en cambio, modelos de negocio que se consiguen sacar adelante solamente con el apoyo público. Vamos a dejar, si os parece, de lado un poco la financiación, que tampoco quiero que hablemos toda la hora de esto. A mí me gustó mucho, Vicente, a ti una vez que te escuché hablar en una charla, ¿no? Que decías que empezar un negocio es estar dispuesto a no hacerlo bien la primera vez, e incluso nunca, ¿no? Esto está, yo creo, muy alineado con la visión de SpaceX, ¿no? Esto de si fallo, aprendo. Pero que en cambio aquí en Europa, y particularmente en España, parece que hay como un miedo
¿no? a fallar y realmente a no hacerlo bien a la primera. Entonces, quería preguntaros, en vuestra experiencia, ¿creéis que hay mucha presión aquí en España para realmente no cometer esos fallos, ¿no? O sea, vosotros cuando lanzáis el Miura, Raúl, o nosotros en nuestro lanzamiento, o sea, esa presión de va a haber mala prensa si realmente fallo al intentarlo. Bueno, yo creo que más allá de mala prensa es un poco qué es lo que buscas conseguir con tus iteraciones, ¿no? O sea, al final, como empresa de ingeniería, tienes que iterar sí o sí y va a haber fallos y tienes que asumirlo, ¿no? Entonces, el problema es que yo creo que todo el sector está metido como una especie de pescadilla que se muerde la cola enorme, ¿no? En muchos aspectos. Antes has hablado, por ejemplo, de que el New Space es como 100% comercial, ¿no? Ese foco comercial. Bueno, el New Space hay que construirlo todavía. O sea, quiero decir, ese foco 100% comercial hay que construirlo. Y de hecho, a día de hoy, en Estados Unidos y también en otros lugares, la aplicación de defensa del espacio es la que más tracción está generando, ¿no? Entonces, esa parte comercial es un poco de profecía autocumplida, ¿no? De si ponemos suficientes millones en el sector espacio, se generará ese sector que es puramente comercial y que tracciona por sí mismo, ¿no? Yo creo que todavía no estamos ahí, ¿no? Pero respecto al tema de lo de fallar, en nuestra experiencia, cuando hablas con fondos, cuando hablas con a veces la administración también, cuando hablas con... Siempre es, pero ¿cuándo tenéis el producto? ¿No? ¿Cuándo está el producto listo? Bueno, el producto está listo, quiero decir, cuando estás desarrollando una tecnología de cero que no se ha desarrollado nunca en España y tampoco en Europa, pues los tiempos son los que son y es que no y ese proceso lleva iteraciones y lleva fallos y fallar es bueno porque, no lo decía Edison, no he encontrado una manera de hacer una bombilla, he encontrado 1000 maneras de cómo no hacer una bombilla, ¿no? Entonces, y eso es que es parte de la ingeniería y el problema es que cuando solo estás, ¿no? A lo mejor en el ámbito del software o cosas así, donde las evoluciones son más incrementales, donde los fallos cuestan menos, pues asumir que puedes, ¿no? Lanzar un cohete que cuesta, pues no sé cuánto cuesta Starship cada vez que lo lanzan, a lo mejor 300 millones, no lo sé, y tirarlo a la basura, por así decirlo, es muy difícil de asumir por parte de la mayor parte de la gente que no se dedica específicamente a esto, ¿no? Pero es un tema cultural, volvemos a la idea de que es un tema cultural y yo creo que el tema de la mala prensa no es tanto lo que debería preocuparnos. Lo que debería preocuparnos es que los stakeholders de los que dependen empresas como las nuestras, el sector startupil aeroespacial, que todavía no está en mercado, tienen que entender que esas iteraciones son absolutamente necesarias para poder llegar a mercado, más allá de la prensa. Eso es. ¿Y vosotros, Raúl, también sentisteis un poco esa presión al lanzar el Miura 1? Muchísima presión. De hecho, la pregunta casi que me ha emocionado porque nosotros, y efectivamente, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Dani, ¿no? Y esa quote de Vicente. O sea, que Miura 1 se hubiese ido, ¿no? Como broma al palco, hubiese sido relativamente sencillo. Es decir, a poco que un subsistema se fuese de rango. De hecho, lo dijimos en la nota de prensa, estuvimos a punto de perder el vehículo en la fase, digamos, transónica. Y no de casualidad, pero bueno, que estuvo al límite, ¿no? De lo que era controlable el lanzador. Y para nosotros era normal. Y si se lo explico a Dani, lo entiende. Y si se lo explico a Vicente, lo entiende. Y si lo explico a Yanina, ¿no? Yo creo que en este foro de ingenieros todo el mundo hubiese entendido, macho Raúl, pues ya está, pues ajustas aquí este parámetro, no sé qué, aquí te faltan 2 litros más de CPU. O sea, en el ámbito de ingeniería se entiende. La presión en el mundo de negocio, en nuestra opinión, no se entiende, ¿vale? Incluso habiendo sido un éxito el lanzamiento, ¿no? La gente dice, ya, pero es que no llegaste justo exactamente a lo que... Ya, pero es que todavía es un suborbital, ¿no? Y esto lo he contado ya muchas veces, ¿no? Que incluso cuando, o sea, es tan duro que incluso cuando lo consigues, ¿no? Se suelen ningunear los éxitos, ¿no? Cuando ha dicho Dani, primer propulsión en órbita nacional, joder, macho, a mí se me ponen los pelos de punta, ¿no? Y somos expertos, digamos, en menosvalorar lo que estamos haciendo, ¿no? Y que los KPIs que nosotros, en los que destacamos, los tenemos que subrayar, pero lamentablemente creo que, o sea, vosotros, y os invito a todos a que cerréis los ojos y os imaginéis un mundo en el que hubiésemos destruido el pad, hubiese explotado Miura 1, hubiésemos, ¿sabes? O sea, PLD Space es probable que no hubiese podido seguir adelante, ¿no? Porque levantarte de un fallo tan grande cuando genera tanta expectativa
y tuvimos digamos, no decimos la suerte, ¿no? Es decir, tuvimos unos sistemas de Product Assurance, tuvimos que invertir tantísimo en calidad, en modo no startup, ¿vale? En modo más ensayos, porque no nos podíamos permitir que fallase, ¿vale? Para stakeholders tipo, sobre todo, inversores privados, ¿vale? Porque en la administración sí que es verdad que nos llegaban mensajes previos al lanzamiento, sobre todo los que conocen el sector, oye, Raúl, estamos con vosotros, pase lo que pase, ¿no? Pero no hubiese podido, ¿no? Nosotros hicimos el típico esto de PR, de ver número de notas de prensa diciendo bien, diciendo regular y diciendo mal. Incluso en el exitoso tenemos un 5% de medios de comunicación que decían que vaya basura, ¿no? O sea, imaginaros si el hito hubiese sido un fracaso, ¿no? Y ese cambio, ¿no? de visión al riesgo, yo creo que eso sí que lo tenemos en el DEVE. Yo recuerdo en 2015 South Summit, Wayne Shotwell, la presidenta de SpaceX, enseñó, su presentación fueron 2 slides y una fue una portada de un periódico americano de cuando falló el Falcon reentrando la primera vez y una portada de un periódico europeo, ¿no? Y era Fatal Crash, no sé qué en Europa, y en Estados Unidos era SpaceX casi lo consiguen. Yo creo que eso sí que lo tenemos en el pendiente porque vamos a fallar. Nosotros lo sabemos y ahora estamos haciendo todos los ensayos de motor de Miura 5 y demás. Algunos reventará, ¿no? Pero como ya tenemos cierta credibilidad, yo creo que ahora se nos va a perdonar, pero hay momentos críticos, en nuestro caso fue Miura 1 y estoy convencido que en el desarrollo de muchas de vuestras compañías, creo que eso sí que, esa pantalla del videojuego sí que no la tenemos que pasar para que se sepa que en el sector espacial se falla, no puede fallar todo el rato, pero de vez en cuando se puede fallar. Eso es, Raúl. Yo creo que si no, como mensaje también tanto a administración como a inversores privados, nos tienen que dar ese respiro. Fallar es bueno cuando hay motivos y ahí fallando también aprendemos y llegamos más rápido, ¿no? Que es un poco el mensaje. Totalmente. Me gustaría, Vicente, también preguntarte, bueno, Vicente y quien quiera responder, ¿no? Antes os he mencionado esos números de 2023, que ha habido 212 lanzamientos, ¿vale? Con casi esos 3.000 satélites lanzados, pero no obstante el 50% son Starlink, ¿no? Y son SpaceX. Entonces, aquí te hago la pregunta, ¿se puede realmente llegar a competir con magnates como Starlink? Al final, la solución que vosotros proponéis, entiendo que también podría llegarse a considerar los competidores. ¿Es algo que os planteáis y se puede llegar a competir con empresas magnates? Y si no, ¿que es mejor irse a otros mercados, por ejemplo? ¿Qué opinión tienes? A ver, SpaceX tiene todo el sistema integrado. Entonces, es muy difícil competir con una empresa con tantos recursos, tanto financieros como humanos, y que tenga esa capacidad tractora de manejar las reglas a su antojo. A mí, a día de hoy, que nosotros nos centramos en las soluciones IoT, no me corresponde pelearme con SpaceX. Starlink, sus competidores estarán dentro de Estados Unidos con Kuiper, veremos qué pasa con AST, OneWeb y la adquisición por parte de Eutelsat, y veremos qué pasa con IRIS² de la comisión. Ante un proyecto tan faraónico, lo único que vale es ir con muchos billones. Nosotros es cierto que frente a SORM o frente al Direct to Device sí que tenemos que tener muy claro cuál va a ser su estrategia, cuáles son los elementos que nos puedan hacer tener una ventaja competitiva y explotarlo al máximo. Yo creo que había alguna de las preguntas más relacionadas sobre el foco, el cuándo voy a mercado y demás. Creo que son para todas las startups o empresas en general, porque es cierto, como bien decía Raúl, somos empresa. Que te pongan la etiqueta de startup, pues bueno, está muy bien, es muy pintón. Pero tú vas a ir a dar soluciones a British Petroleum y te va a exigir lo mismo que si se va con OneWeb o si se va con Starlink, ¿no? Entonces, hay que poner el foco en aquel punto donde realmente seas diferencial y maximices el valor que le entregas a tu cliente. Demuestras que tienes un producto que encaja y una vez ya lo has demostrado, ya te puedes ir planteando meterte en otras verticales. Querer ir a atacar de frente a SpaceX es suicidarte. Otra cosa es que consigas, perdón, Dani, que generes el suficiente ruido como para que el día de mañana llegue SpaceX o en este caso Amazon o alguna similar y te diga, toma, aquí está. También yo creo, estoy segura, ¿no?, que muchos pensamos aquí, o pensáis en la sala, ¿no? Es decir, pero ¿cómo van a competir contra Elon Musk, ¿no? Y contra SpaceX? Y Raúl, ¿cómo va a competir el Miura contra el Falcon, ¿no? O sea, yo creo que es algo que está... Sí. De hecho, nosotros medimos en broma, medimos la performance del Starship en cuánto Miura 5 puede lanzar a órbita Starship, ¿no? O sea, el cohete entero, o sea, imaginaros, ¿no? O sea, nuestro discurso comercial es ofrecemos lo que SpaceX no puede ofrecer, ¿no? Que son muy pocas cosas,
pero hay muchas que SpaceX directamente no puede ofrecer, no lo pueden hacer todo, ¿no? Yo creo que el proyecto es mastodóntico. Nuestra ambición es ir haciéndonos grandes y grandes y grandes. No creo que hagamos un Starship o sí, ya veremos, dentro de muchas décadas, ¿no? O sea, nuestra ambición ya sabéis que es muy grande, aunque nos gusta ir paso a paso. Y como decía Vicente, o sea, competir con SpaceX es como si decir que, ¿no?, el fabricante de aviones Cessna compite con el fabricante de aviones Airbus, ¿no? O sea, no, creo que no tiene sentido, son negocios totalmente distintos, ¿no? Sí que nos afecta, obviamente, para nosotros el ruido, ¿no? O sea, a mí me vienen los clientes, oye, es que con el Falcon me cuesta $2.000 el kilo, ¿sabes? Y le digo, oye, pues go ahead, o sea, vete con el Falcon, no hay problema, ¿no? Si el Falcon te vale, Miura 5 no es tu servicio, ¿no? Por eso nosotros nos posicionamos, ¿no?, como una oportunidad de nicho, y que luego tenemos una suerte también en nuestro negocio, ¿no? Y es que la rampa de crecimiento industrial pues tiene su pendiente, ¿no? No podemos pasar de lanzar 0 cohetes a lanzar 30 al año, ¿no? Entonces, llenar un manifiesto al principio es relativamente sencillo, ¿no? La duda es si vamos a llegar a un manifiesto de 30 o de 60 con Miura 5, ¿no? Y un poco lo que decía Vicente. Y no estamos desarrollando esto porque nuestro cohete a Elon Musk no le interesa, ¿no? Es decir, ellos tienen cohetes mejores, más robustos, más grandes, más baratos, más todo, ¿no? Y nosotros solo simplemente un candidato a hacer algo, ¿no? Y por eso identificar qué problema solucionas, ¿no? Que esto es una auténtica, ¿no? Lo ha dicho antes que vas a British Petroleum, pues yo tengo que ir a operadores de satélites a enseñarle mi user guide y que elijan el mío y no el del Vega o el del Ariane 6 o el de, ¿no? Porque o el cohete indio o el cohete chino, ¿no? Y competimos a nivel global, o sea que hay que ofrecer cosas que SpaceX no pueda. Eso es, ¿no? Buscar tu Perdona, nicho Sara, y un ver dónde puntito eres diferente. que creo que es clave y aplica a todos los que estamos aquí, y es la cuestión de la soberanía tecnológica. Al final vivimos en un mundo que hasta hace mucho estaba muy claro que estaba globalizado, el contexto geopolítico ha cambiado, las fuerzas se están moviendo y llegará un momento que Europa y España en particular se tendrá que poner las pilas en tener capacidades propias. Por eso PLD es tan importante, DHV, Works y ENAI, nosotros somos fundamentales para el desarrollo de la industria en este país. Eso es, y qué importante que nos quedemos aquí, ¿no? Y que no tengamos que irnos fuera. Y hay un ejemplo muy claro que es el de los submarinos, ¿no? O sea, quiero decir, el Defensa en España ha apostado porque se construyan submarinos desde España, ¿no? Pues eso, quiero decir, es que es lo mismo, ¿no? Y muchas veces nadie pone en duda, ¿no? Como que es el proyecto del S-80, ¿no? O, no recuerdo el nombre exacto, esté ahí y se haga, ¿no? Y se financie, ¿no? Pues ¿por qué no todo lo demás, ¿no? Al final la autonomía estratégica es fundamental y la defensa va a ser un gran driver, yo creo, a futuro. Bueno, nos queda muy poquito tiempo, sí que me gustaría tocar un par de preguntas más. Contigo, Vicente, que te quería preguntar porque vosotros vendéis en Estados Unidos, ¿no? O sea, gran parte de la facturación que tenéis de Estados Unidos. Para una startup que empieza en España, yo creo que eso es algo como que nos cuesta mucho, ¿no? El momento de salir fuera a mercados no europeos. ¿En qué momento tomaste esa decisión y cómo, o sea, cuál es el mejor momento o el buen momento para irte fuera? La respuesta es muy sencilla, en cuanto puedes pagarte un billete de vuelo. Que fue justo lo que hicimos cuando aparecimos por Calpol y tal, ¿no? Hombre, básicamente hay que hacer un análisis rápido de los eventos principales de espacio, ¿no? Y rápidamente vimos que Estados Unidos tenía bueno, y además lo seguimos manteniendo, ¿no? Ese nivel de presencia siempre que podamos, ¿no? Pero básicamente porque es que es lo que te pide el sector espacio, donde hay más oportunidades. Y además también un poco, una de las cosas que a mí más me gustan de este trabajo es la capacidad de conocer países distintos, con gente distinta, que negocia de manera distinta, que ejecuta. Es súper enriquecedor, ¿no? Yo creo sinceramente que los americanos son muy interesantes en el sentido que si les interesas, les interesas, y si no les interesas, no pierdes el tiempo ni tú ni ellos, ¿no? Entonces, son tan pragmáticos que realmente te cunde más el tiempo, es decir, no estás ahí mareando y tal. Y realmente es interesantísimo, ¿no? El primer evento que encontramos, desgraciadamente, es en agosto, con lo cual tiene un alto coste familiar, como pueden imaginar. Tener todos los meses de agosto, pasarse ahí una semana, además en mitad del país, ¿no? Pero realmente yo creo que es el evento, un poco es el evento porque es los que hayan estado por allí, pues habrán visto de las capacidades. O sea, si quieres estar en el sector espacio, en nuestra opinión, haciendo lo que, intentando ir al mercado comercial,
hay que ir allí, ¿no? Hay que ir allí, hay que percutir y entonces lo pensamos desde el principio. Es decir, también es verdad que nosotros ya empezamos con una cierta edad y experiencia de otras empresas, con lo cual la componente internacional venía un poco en lo que nosotros habíamos estado haciendo. Entonces era un poco prolongarla, como he dicho al principio, en la medida de las posibilidades económicas, ¿no? Y rápidamente empezamos allí en el Cal Poly, que es en abril siempre, el de Utah y luego pues ahora en febrero el de Silicon Valley. Luego tardamos más en ir a Satellite en Washington y a Space Symposium tardamos más porque al final también, como digo, es una cuestión de capacidad. Pero, hombre, yo creo que realmente recomendación es lo primero, ¿no? No solamente de Estados Unidos, también DHV tiene también una facturación interesante, ¿no? O recurrente en UK, en Italia, en Suecia, en Finlandia, por fin un poquito en Francia, ¿no? Entonces, digamos que básicamente hay que salir siempre fuera y hay que comparar, ¿no? Hemos conseguido clientes en Asia sin haber ido por allí hasta hace 2 años. Ahora yo todavía no he ido, pero por ejemplo ya tengo un par de personas especializadas en el mercado asiático. Entonces, básicamente, en este negocio, yo creo que sinceramente da igual lo que hagas, sistemas de potencia, plataformas, todo lo que hacemos los que estamos aquí. Bueno, yo creo que a PLD siempre le vemos por allí a Super Pablo Gallego, ¿no, Raúl? Este es sin combustible. Entonces, pues, básicamente es el objetivo. O sea, yo siempre animo a todo, incluso hay empresas también un poco del sector espacial español que tienen otro modelo de negocio, ¿no? Que a lo mejor mercado más institucional. Yo creo que el camino de DHV ha sido un poco inverso, ¿no? Empezamos en el mercado comercial y desde ahí, y que es un poco lo que aseguró la supervivencia de la compañía, intentamos abastecernos, bueno, a orientarnos un poco al mercado institucional, pero realmente el mercado comercial es, en nuestra opinión, es lo principal. Es muy duro de entrada, al final es una competencia dura, tienes que convencer, tienes que machacar, tienes que hacer mucho análisis de si eres competitivo, si no lo eres, por qué, porque sí, por qué no. Para eso yo, repito, Estados Unidos me parece un sitio muy interesante porque es donde lo ves más rápido, ¿no? Donde te dicen más rápido, sí, no, esto, lo otro, o espera a la siguiente, ¿qué tal? Y es verdad, a la siguiente puedes estar ahí peleando no mucho, un mes y pico, pierdes el contacto y al año te vuelven a llamar y a lo mejor entonces entras. Entonces, pero eso al final hay que vivirlo, o sea, hay que vivirlo cada uno con... Y es realmente lo que te hace ser competitivo. A veces llegas, a veces no llegas o este tipo de cosas, ¿no? Entonces mi recomendación es desde el principio. Bueno, pues nos quedamos un poco con eso. Como ya nos quedan nada, 2-3 minutitos, voy a terminar la mesa pidiéndoos un poco una reflexión y también una pregunta. La reflexión es si os arrepentís de algo, ¿no? A mí esto es algo que me gusta mucho preguntarle a los emprendedores si creéis que realmente tenéis algo diciendo, pues mira, aquí me equivoqué, ¿no? O esto lo hice demasiado pronto o lo tenía que haber hecho antes. Un poco que hagáis esa reflexión y sobre todo qué mensaje le mandáis a la audiencia que tenemos hoy, por si alguno quiere emprender, ¿cuál es vuestro mensaje? A ver, Vicente, si quieres empezamos contigo y vamos haciendo la ronda. Bueno, realmente es difícil saber si no has cometido un error muy gordo, de qué te arrepientes o no. Bueno, iba a decir, no haber empezado antes, pero bueno, es que nunca sabes si el momento en el que has empezado era el adecuado, ¿no? Es verdad que a DHV le vino bien tanto el entorno CubeSat como, sinceramente, como SpaceX. Y eso que nosotros no tenemos ninguna relación comercial con ellos, pero han posibilitado que muchos de nuestros clientes sí la tengan. Y entonces, bueno, yo creo que si se miran los lanzamientos, hace poco también vi un artículo de 23, da la sensación de que la gran capacidad estadounidense es sobre todo SpaceX frente al competidor chino, ¿no? Entonces yo creo que SpaceX le ha venido muy bien, no solamente a todo el sector, incluso de países europeos, ¿no? Y tal, entonces, yo creo que realmente, ¿no? ¿Y qué diríamos? Hombre, realmente emprender es sufrir. O sea, realmente, no, pero quiero decir, hay que encontrar que sufrir no sea un calvario, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí está un poco la rareza, ¿no? Por lo menos yo quizás también en eso soy un poco más raro, ¿no? Pero realmente creo que sí, que hay que sufrir, hombre, sufrir hasta un cierto punto, ¿no? Al final, cuando nosotros empezamos pensamos, bueno, a ver si sobrevivimos 5 años. Nadie nos dijo que después de esos 5 años había que seguir sufriendo y tal, ¿no? Obviamente es un poco de sentido común. Pero yo creo que básicamente la diferencia es lo que decíamos justo en la primera pregunta que has hecho, ¿no? Del tema de por qué no emprendimiento más. Al final es un tema cultural de, oye, pues quiero hacer esto o, por otro lado, yo creo que muchos de los que estamos aquí hemos tenido inquietudes de tercer ciclo, ¿no? Tú también, con lo cual yo creo que eso te da una componente un poco, me da la sensación, un poquito más creativa, porque intelectualmente necesitas enredar con algo más, ¿no? Y yo creo sinceramente que el emprendimiento podría ser también un apéndice de esa manera de ver las cosas. Dice, oye, pues no me conformo, en mi caso, pues de verdad que
estás en una empresa y muchas veces quieres hacer cosas que la propia estructura de la empresa no te deja, igual que yo ahora a los míos no les dejo, porque es natural, porque al final hay que orientarse a resultados, ¿no? Pero bueno, cuando te toca a ti estar abajo, dices, al final es como romper un poco un molde, ¿no? Entonces, romper moldes y sufrir lo justo. Lo justo. Janina, tu reflexión. La verdad que no, yo no me arrepiento de nada. Creo que las cosas se dan en el momento justo. Hay etapas que uno sufre mucho, etapas que recoge, hay momentos para sembrar. No, creo que cada uno está en su calle, su camino y que no tiene que andar mucho mirando cómo le va a los demás. Si el de enfrente vende 100 y yo vendo 2, bueno, el año pasado por ahí vendía 0. Entonces, creo que hay que jugar el Infinite Player, que eso es lo que a nosotros nos ha resultado, porque es enfocarse en lo que uno está haciendo. Los demás, cada uno vive su vida. ¿Y qué consejo le daría si alguien aquí está para emprender? El mismo que me dio Vicente hace unos años, que saber que los primeros 3 años son muy difíciles, que hay que tener mucha paciencia, estar muy preparado personalmente también, sacando la preparación profesional de cada uno, y que si uno, bueno, tiene ganas y está muy enfocado en lo que quiere hacer, las cosas terminan saliendo para adelante. Bueno, muchísimas gracias, Janina. Vicente. A mí me gusta distinguir siempre entre equivocarse y arrepentirse. Equivocarnos, nos equivocamos todos y nos seguiremos equivocando, y como no te equivoques, ojo, porque hay un elefante ahí que no estás viendo y cuando lo veas va a ser demasiado tarde. Y otra cosa muy distinta es arrepentirse de algún error que hayas podido cometer. Yo hace mucho tiempo que me prometí a mí mismo que no me iba a arrepentir nunca de lo que hiciera o dejase de hacer, y ese es el único mantra, si se puede llamar así, que sigo. Viene la oportunidad, te llama un chaval con 16 años de aquellas para montar una empresa, para lanzar satélites y dar un servicio. El sentido común te dice que sigas en tu Everest tranquilamente o te vayas a cualquier otra empresa de espacio, acabes el máster, y sin embargo hay algo dentro que dice, joder, me gusta el reto, ¿no? El reto intelectual constante. Yo creo que al final los que además tenemos un perfil ingenieril y somos emprendedores, tenemos el doble de necesidad de retos intelectuales. Pueden ser técnicos o no técnicos. A mí particularmente me gustan mucho los retos de empresa y de gestión porque inducen el factor humano, que por definición es complejo. De hecho, tú me has escuchado varias veces en charlas en la Carlos III que hablo de la empresa como el gran proyecto de ingeniería de sistemas, solo que en vez de integrar el EPS con el AECS o con el OBC, estás integrando marketing, desarrollo de negocio, ingeniería, levantar capital. Y todos esos engranajes tienen que funcionar perfectamente para que acabes consiguiendo tus objetivos, que no van a llegar ni mañana ni pasado, y a lo mejor no llegan hasta dentro de 5 años. Y el factor clave para mí, que si alguno de vosotros quiere emprender en un momento y no tiene que perder nunca de vista, es tratar de no perder nunca la pasión. Por muy mal que vengan, por muy mal que se den, que no salgan los resultados, que ya, joder, tenía una previsión de facturar X, me he quedado en el 10% de X, que no te vengas abajo, porque llegará. Ahora, llegará para el que no pierde la pasión y el que es resiliente. Resiliencia, ¿no? Daniel. Bueno, arrepentirse yo creo que no, ¿no? O sea, que creo que coincido con el resto de los ponentes de que no te arrepientes, ¿no? Bueno, hay días que te levantas o te acuestas y a lo mejor sí que te arrepientes un poco, ¿no? O piensas, madre mía, ¿en dónde me he metido, no? Pero no, hombre, arrepentirte no. Quizás sí que de hacer algo diferente, creo que nosotros hemos pecado de ser como muy ingenieriles, en el sentido de que siempre hemos querido que todo estuviera perfecto y estuviera ya hecho antes de a lo mejor empezar a venderlo o hablar de ello, ¿no? O hablar de ello como una posibilidad. Yo creo que si miras fuera, la gente, bueno, obviamente que hay una delgada línea entre vender humo y vender algo que es posible, pero que puede pasar, ¿no? Si tienes las herramientas suficientes. Nosotros siempre hemos dicho que nunca queríamos vender humo y a lo mejor nos hemos pasado un poco también en no vender lo que era posible, ¿no? Y bueno, yo creo que, hombre, ahora que estamos más cerca es más fácil, pero creo que en los comienzos creo que deberíamos haber sido un poco menos ingenieriles y haber vendido más el sueño, ¿no? El sueño y sobre todo confiar en que el equipo que teníamos era capaz de llevarlo a cabo, que, bueno, pues está demostrando que así es, ¿no? Y a nivel de consejo similar, quizás simplemente volviendo atrás a mi experiencia propia, yo recuerdo en 2007 en una clase de la escuela, ¿no? De la ETSIA, donde
con un profesor que decía, bueno, emprender en aeroespacial es imposible, lo único que puedes hacer es trabajar para Airbus durante 20 años, entender que hay un proceso o una pieza que les cuesta mucho, que es muy difícil, que se puede optimizar, y entonces te sales fuera, montas eso específicamente y les vendes directamente después de haber pasado por ahí. Recuerdo esa frase, pero vamos, perfectamente, ¿no? Y yo creo que en 2007 ya existían los CubeSats, SpaceX debía estar por ahí, o sea, se empezaban a mover cosas, ¿no? Y creo que hubiera sido una mucha mejor lección por parte de aquel profesor, la lección opuesta, ¿no? Decir que sí es posible, es muy difícil y probablemente pues algunos de nosotros no lo conseguiremos, pero sí es posible, ¿no? Y no solo trabajando 20 años en Airbus y luego haciendo un tornillo mejor de lo que lo hacen ellos, ¿no? Se puede innovar, se pueden crear modelos de negocio nuevo. Y yo creo que del New Space lo que quedará sobre todo es eso. O sea, al final yo creo que se ha demostrado que el New Space, barato y rápido, tampoco el sector espacial lo va a aceptar. El New Space es innovación, es competición en precio y es intentar comercializar de la manera más masiva o más correcta posible, ¿no? No vamos a dejar de hacer la ingeniería bien, ¿no? por hacer las cosas rápido. Hay que seguir siguiendo los estándares del sector, pero se puede innovar, se puede competir en precios y se pueden crear modelos de negocio nuevo. Y si hay alguien ahí fuera escuchándolo, pues que sepáis que es posible. Muchísimas gracias, Daniel. Y vamos a terminar con la reflexión de Raúl, de PLD Space. ¿Cuál es tu reflexión? No, yo, lo que han dicho ellos, ¿no? O sea, yo creo que como son experiencias y vienen negocios muy diferentes, son muy similares, efectivamente, o sea, errores, pues nos equivocamos todos los días, severas veces, arrepentirnos no. Yo digo que nosotros cuando cometemos un error, lo que hacemos es trabajar más para subsanarlo, ¿no? Consejos, la verdad es que no me atrevo a dar, ¿no? No me considero ni nos consideramos ejemplo de nada. Hay muchas cosas que PLD podría haber hecho mejor. Como decía Janina, hay muchas que hemos hecho extraordinariamente bien y que hay que estar orgullosos, ¿no? Para nosotros una de las, digamos, de las claves que compartimos un poco esa visión, ¿no? De hacerlo todo en modo ingeniería, que es una risa verme a mí trabajar con mi equipo de marketing, ¿sabes? En modo requisitos, no sé qué, la PDR, ¿sabes? Y se me han de la risa porque no están acostumbrados, pero cuando lo entienden dicen, ostras, esto funciona, ¿no? Como mola. Yo creo que es aguantar, ¿no? Yo creo que no hay que no sé cómo decir esto, no hay que promover a nadie a que emprenda porque el que quiere emprender es emprendedor y va a emprender, se lo promuevas, no se lo promuevas, ¿no? Y es apártate, ¿no? Los que conocéis a mi socio Torres es como lo vamos a hacer, o sea, si me ayudas bien y si no te apartas, yo creo que un emprendedor va a hacer eso, ¿no? Y vamos a hacer eso. Y en los valles, pues hay que resistir, ¿no? Yo creo que esto es como, ¿no? Yo todavía no soy padre, pero, ¿no? Cuando vas a ser padre, todo el mundo, cuidado, que tener un hijo, eso es súper duro, no sé qué, no lo puedes empatizar hasta que no lo tengas, igual que hasta que no tienes una compañía, creo que no se puede empatizar. Y que es algo que hay que vivir y que sinceramente yo creo que merece la pena, ¿no? Por eso seguimos y seguimos porque tenemos algo ahí de que lo tenemos que hacer primero por responsabilidad, es decir, porque nuestra compañía ya tiene 12 años, accionistas, contratos, clientes a los que atender, ¿no? Pero yo no sé qué poner delante, si eso o las ganas que tenemos, ¿no? de convertir a nuestras compañías en las principales compañías tecnológicas del mundo del sector espacial, porque suena a una flipada, pero verdaderamente lo que queremos conseguir, ¿no? Queremos liderar y queremos ser los números uno en todo lo que nos propongamos, tanto yo creo que en PLD como todos nuestros colegas que están en la mesa y otros muchos que no están en la mesa y que desde aquí les mandamos un saludo a todo el ecosistema. Disculpadme de nuevo por no haber estado y Sara, eres una crack, gracias por moderar el panel. Bueno, muchísimas gracias, pues me quedo con 3 ideas: no perder la pasión, resiliencia y trabajar. Yo creo que son las 3 claves del éxito. Así que muchísimas gracias a todos, será un placer y algunos de nosotros estaremos ahora en el vino español pues para responder a vuestras curiosidades. Muchas gracias. Nada más, como ha dicho Sara, tenemos ahora un vino para que podamos seguir hablando. Y yo sí quería decir una cosilla, que debe ser verdad eso que decían los romanos de que la fortuna ayuda a los audaces, porque se ve que la audacia, el tesón,
las ganas de hacer las cosas, el aguantar en resiliencia son lo que, como has dicho, Sara, los factores fundamentales para que el emprendimiento salga adelante. Y luego yo creo que hay una cosa que todos los que estamos aquí podríamos hacer y que deberíamos de ser capaces de transmitir al resto de la sociedad, es que conseguir que España no tenga un problema de código postal. Es una pena ver que en España todo lo que tiene que ver con la tecnología no tiene valor. No somos capaces de hacer pedagogía con nuestros jóvenes para que la ingeniería, la técnica en general sea atractiva. Es curioso que me decían esta mañana, es que en España hay pocos ingenieros importantes y les he citado un montón de ellos que dicen, sí, pero es que nunca se han hecho valer. Es decir, cuando se tiene un ingeniero como Juan de la Cierva, muchas veces lo que se hace es meter el dedo en el ojo porque era de no sé qué, en lugar de resaltar el importante valor que aportó a la ingeniería mundial. Y esto yo creo que es algo que podemos hacer todos los que estamos aquí y sería muy bonito que en los próximos años no tuviéramos esos problemas de código postal. Muchas gracias.